Hola, Amiga Ya No Está Sola busca la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Contamos con una línea telefónica de atención gratuita, 1-800-112-112, que funciona las 24 horas los 7 días de la semana para brindar información o, de ser el caso, coordinar auxilio inmediato. Amiga Ya No Está Sola es una unidad que fue creada por ordenanza municipal el 15 de diciembre de 2017, donde el objetivo principal es erradicar esta problemática social que en realidad a estas alturas, en la actualidad, es una pandemia. Es una pandemia silenciosa que está acabando con la vida de miles de mujeres, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Dentro de nuestra unidad nos ha permitido tener diversos servicios, desde una asesoría legal y un acompañamiento psicológico. Nuestra unidad trabaja también con una psicóloga especializada que tiene una vasta experiencia en temas de género, al igual que la especialista legal, donde nosotros hacemos una asesoría íntegra, donde asesoramos a la víctima de violencia, donde le explicamos, donde le aclaramos todas sus dudas, porque en la mayoría de casos la víctima aquí llega en un estado de miedo, desesperación, asustada, de que no puede huir de la violencia, que no lo puede dejar, porque si abandona el hogar, huye, en otras palabras, él le va a poner un abandono de hogar, él le va a quitar a sus hijos, que son las amenazas constantes. Y entonces aquí la parte legal es de decirle, el abandono de hogar no existe como tal, no hay cárcel, quitarle a sus hijos, no, si no es a través de una razón realmente justificada, y eso lo hace un juez de niñez. Entonces todas esas dudas que a ellas les generan miedo por proteger a sus hijos, obviamente, son aclaradas, y eso hace que ellas empiecen a despertar. Entonces en eso se enfoca la asesoría legal, de aclararles, de sacarlas de esa confusión o de ese miedo que les ha engendrado el mismo agresor, de esas amenazas. Y obviamente en qué consiste, dónde denunciar, de acuerdo a la situación que se haya presentado. Se han venido haciendo víctimas de violencias por años, que ya conlleva a que están viviendo una violencia psicológica, no un hecho que aconteció hace días y que recién empezó. Y los servicios obviamente de nosotros que brinda Amiga Ya No Está Sola, aparte de la asistencia psicológica, el contingente psicológico por parte de la especialista en psicología y la especialista legal, obviamente tenemos nuestra línea de auxilio inmediato, que es el 1-800-112-112, funciona, opera las 24 horas del día. Contamos con operadoras que están debidamente capacitadas en esta problemática, que están en capacidad de recibir las llamadas y orientar a la persona que en su momento le pide auxilio. Como te dije, funciona las 24 horas del día, 24/7, y es una línea gratuita. Cualquier persona, en cualquier momento, desde cualquier teléfono, puede comunicarse a ella. Y obviamente ellas se encargan de, en ese momento, si necesita una policía, coordinar con el 911 para que la policía le envíe la patrulla que corresponde. Perdón, coordinar directamente con la policía, no con el 911, directamente con la policía. Y en su momento le envió una patrulla. Otro de los servicios que tenemos obviamente es la seguridad, que va también enlazado con este tema de que te comunicas a la línea y le envías una patrulla inmediata. Y también contamos nosotros, uno de nuestros servicios es nuestro botón de auxilio inmediato. Es un botón que tiene un geolocalizador dentro de la ciudad de Guayaquil. Opera a través de la Corporación de Seguridad Ciudadana, donde ubica al usuario donde está, si se está moviendo, 24/7. Si hay alguna emergencia o se está moviendo constantemente, se la localiza, se la llama, si es que está en peligro o es que por alguna razón está corriendo o hay por alguna novedad, obviamente para seguridad se la llama. Y en el momento de que es presionado porque se siente amenazada su integridad, su vida, automáticamente se activa un protocolo de seguridad donde la policía inmediatamente va a su domicilio o donde ubique el geolocalizador donde se encuentra y automáticamente la auxilia. A ver, el Código Orgánico Integral Penal, que establece los delitos, el procedimiento a seguir dentro de una denuncia
Paralelamente también está la Ley de Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y dentro de esta ley se encuentran estipulados un sinnúmero de violencia. La violencia obstétrica, la violencia económica, la violencia simbólica, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia patrimonial. Pero no todas estas violencias se pueden denunciar. La violencia física normalmente, de acuerdo al procedimiento, normalmente dice que si no supera los 3 días de incapacidad es una contravención. Si supera los 3 días de incapacidad, que ya es 4, 5, 10 días, es un delito. Entonces el trámite obviamente va a ser diferente. Si es menos obviamente de 4 días, va a ser una contravención que se va a denunciar en una unidad de violencia intrafamiliar. Aquí en Guayaquil está la unidad de violencia intrafamiliar norte, que está en Florida Norte, y la unidad de violencia intrafamiliar que está en la unidad sur, que está por Valdivia, en Valdivia. Eso es una contravención. Pero si ya se convierte en un delito que supera 30 días de incapacidad, obviamente la entidad correspondiente es la Fiscalía. Si es flagrante, empezará con una formulación de cargos si es que en ese momento está detenido el agresor, sino obviamente con una denuncia que empieza con una valoración médica, una investigación previa, que el fiscal se encargue de investigar y reúna todos los elementos de convicción necesarios que lo encaminen a que realmente pueda hacer una formulación de cargos. Y obviamente allí ya empieza todo un proceso penal que al final, si mientras tanto la víctima no abandona el proceso, llegaremos a una sentencia. Eso es en tema del tipo de denuncia. Están las denuncias de contravención y las denuncias de delito. Como te decía, las contravenciones en las unidades de violencia intrafamiliar, norte o sur, y lo que es delito, si supera los 4 días de incapacidad, obviamente va a ser a través de la Fiscalía. Y en la misma Fiscalía, los delitos, como no todo lo que dice el Código, la ley para la erradicación de la violencia contra la mujer, como te decía, la violencia simbólica, yo no puedo ir a la Fiscalía a decirle, quiero denunciar la violencia simbólica, porque el COIP no me lo permite. ¿No me lo permite en qué sentido? No está tipificado, no hay ningún artículo donde a mí me diga que el artículo número tal tipifica la violencia simbólica y estipula que tiene 5 años de prisión preventiva. No existe. El COIP lo único que tipifica es la violencia física, la violencia psicológica, y en este preciso artículo, en la violencia psicológica, es donde yo puedo denunciar la simbólica, la económica, la patrimonial. Porque todos estos tipos de violencia de la que habla la ley de la erradicación de la violencia me llevan a una violencia psicológica. Entonces el COIP allí es donde me permite denunciar una violencia psicológica que he venido sufriendo, sea por simbólica, por patrimonial, por tema de bienes, porque no me quiere la pensión, porque no me paga, y un sinnúmero de factores que te llevan a ello. Entonces la única vía a través del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, es la psicológica. Muy independiente de que, obviamente, como te hablé, está la violencia física, está el delito de femicidio y están otro tipo de delitos que están tipificados por el tema de la violencia contra la mujer. La emergencia sanitaria, la pandemia. Qué paradójico, porque el tema de esta problemática social de la violencia contra la mujer es una pandemia silenciosa que ha venido y sigue matando a miles de mujeres a nivel mundial, no solamente en nuestro país. Las cifras en el 2020 son alarmantes. En el tema de pandemia, hay una lectura doble respecto a los números que se mostraron, porque cuando empezó la pandemia, todos, a muchas víctimas les favoreció, porque si estaban separadas, su agresor las dejó en paz. Y a otras víctimas que en su momento el miedo a desconocer ciertas cosas, el miedo a hablar, el miedo a denunciar, no les permitió en su momento separarse o salir de ese ciclo, se encerraron con su agresor. Al estar encerradas, no podían pedir fácilmente ayuda. Y en el momento en que muchas se atrevieron a hacerlo, era encerradas mientras su agresor estaba tal vez entretenido en el patio, qué sé yo, y ellas en la habitación, en el baño, escondidas, pidiendo auxilio. Pero en ese momento en que muchas se decidieron a hablar, no habían los canales, el Estado inmediatamente no habilitó una plataforma de cómo atenderlas, cómo auxiliarlas. La pandemia empezó en marzo. Un mes después, la Fiscalía habilita un portal web
donde presentar una denuncia de forma virtual, un mes después. Entonces, las cifras no son tal cual como se mostraron. Y post pandemia se disparó. En nuestra unidad recibimos un sinnúmero de usuarias donde nos contó toda el encierro, el infierno que vivió con su agresor. Donde en esa pandemia que estuvo encerrada con su agresor, vivió violencia sexual, vivió violencia física y violencia psicológica, porque no podía escapar. Entonces, a muchas, como te dije, les favoreció, para otras fue desfavorable. A las que estaban ya con boleta de auxilio separadas, ya frenó, dejó de acosarlas, dejó de perseguirlas, dejó de intimidarlas, paró, cesó. Pero a las otras víctimas, que por la creencia de que por los hijos tienes que seguir allí, que por los hijos tienes que aguantar, que por la familia te tienes que quedar allí, fue presa y fue víctima de un sinnúmero sistemático de delitos, como la violencia sexual. A no callar, a no tener miedo, a tratar de pedir ayuda o conversarlo, platicarlo con alguien cercano y tratar de identificar o no tener vergüenza a asistir a Amiga Ya No Está Sola, a pedir un asesoramiento, una entrevista, que no significa que en ese momento vas a presentar una denuncia, porque es muy difícil decirle que denuncie, de que se decida seguir un proceso como este y enfrentarlo. No todas en su momento están en la capacidad de hacer, que un abogado puede influenciar y decirle, hazle, ponle la denuncia en este momento, pero como no está preparada emocionalmente, más adelante, 2 semanas después, me lo abandonó. Entonces se gasta recursos, recursos innecesarios, es un desgaste. Entonces no pasa nada. Mi amiga ya no está sola, está una psicóloga especializada que te va a escuchar, que va a orientarte. Y en su momento una abogada que te va a decir cómo lo puedes hacer. Entonces siempre es importante conversarlo y de alguna forma empezar a identificar qué factores a la larga generaron la violencia. A veces en una relación amorosa el novio es celoso, controlador, y a veces muchas mujeres creen que eso es amor, o que me ama porque me cela, me quiere, me ama, y no es así. Son factores, esos ya van siendo indicadores de que a futuro en un matrimonio la situación se va a agudizar. Que la violencia empieza con un insulto mínimo, eres boba, eres tonta, o un empujoncito. Pero eso, a medida que pasa el tiempo, va agudizándose, aumentando y subiendo de nivel, hasta que ya llega el golpe, la cachetada, yo soy súper cruda, perdón, pero es lo que dice todo agresor y es el insulto común denominador. Eres puta, eres zorra, sales a la calle a ofrecerte a los hombres, no te bajes a trabajar, te vas a la putería a buscar marido. Eso dice el agresor y no le importa que tenga en su casa a una mujer de 50 años que todavía trabaja, que es la madre de sus hijos y que ha estado allí pendiente de todo. Entonces, lamentablemente, invitamos a muchas mujeres a vencer el miedo, a buscar ayuda, a asesorarse y de alguna forma empezar a salir de este ciclo de violencia, a romper este ciclo, a romper y enseñarles a los que tenemos atrás, que muchas veces son nuestros hijos, de que no es la forma, que así no es la vida y que podemos enseñar de alguna forma, si no lo aprenden o no lo aprendieron en su momento, a que toda mujer, empezando por el ser humano, merece respeto. Y la mujer, por los derechos que les corresponde, merece respeto. Por el mismo Declaración de los Derechos Humanos, donde dice y declara plenamente que el ser humano merece respeto. Y obviamente, como te digo y vuelvo a ser reiterativa, la mujer. Actualmente nosotros pertenecemos a la Corporación de Seguridad Ciudadana, porque también el tema de violencia es un tema de seguridad. Y nosotros obviamente también contamos con un dispositivo de seguridad, que es el botón de auxilio inmediato para nuestras víctimas de violencia. Las víctimas de violencia que acceden a este botón, obviamente, debe de contar con una denuncia. En Amiga Ya No Está Sola, como te mencioné, contamos con una psicóloga especializada en temas de violencia
y esta profesional hace una valoración del riesgo en el que ella se encuentra. Porque obviamente el botón es para las víctimas que se encuentran en un inminente peligro, o muchas de ellas que ya están ingresadas al Sistema Nacional de Protección a Víctimas y Testigos a través de la Fiscalía. Entonces reciben este botón de auxilio inmediato donde son monitoreadas 24/7, donde tiene un botoncito para pedir el auxilio inmediato en el momento en el que se encuentran siendo perseguidas por su agresor, o llega a la casa a amenazar o a querer tumbar la puerta, que ya nos ha pasado. Entonces automáticamente cuando lo presiona se activa un protocolo de seguridad a través de la señal que envía al sistema que tiene la corporación, ¿ok? Y ello hace que automáticamente en minutos la policía esté en el domicilio de ella, a socorrerla. Entonces, este es un dispositivo de seguridad, como te decía, que la usuaria accede a él siempre y cuando tenga sus medidas de protección y a través de una valoración de riesgo que de ello se encarga la psicóloga de nuestra unidad, que es la doctora Johanna Intriago. Ella se encarga de hacer la valoración correspondiente y eso da paso a luego el trámite para que reciba el botón de auxilio inmediato con el que cuenta Amiga Ya No Está Sola, que tiene geolocalizador, 24/7 están siendo monitoreadas y obviamente en el momento en el que pide ayuda, lo presiona, automáticamente en minutos llega una patrulla y los operadores están constantemente comunicándose con ella. Si sufres violencia o conoces de algún caso, llámanos al 1-800-112-112. Ayúdanos a ayudarte.